Muy buenas tardes. En nombre del Laboratorio ITF Labomed, les damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado COVID-19 y su impacto en la salud mental, el cual será presentado por el doctor Eugenio Olea, médico psiquiatra, jefe del consultorio externo del Instituto Psiquiátrico, encargado de la unidad docente de la Universidad de Chile, Instituto Psiquiátrico, profesor adjunto de la Universidad Diego Portales, y también es past president de la Sociedad Chilena de Psiquiatría Biológica. La presentación tendrá una duración aproximada de 45 minutos, luego de lo cual habrá un tiempo para que puedan responder a vuestras inquietudes o preguntas, que podrán escribir durante la charla en la ventana que dice abajo ahí en la aplicación, en la plataforma que dice preguntas y respuestas. Dicho lo anterior, dejo con ustedes al doctor Eugenio Olea. Por favor, doctor, ya puede iniciar su presentación. Muy buenas tardes, Hugo. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos los participantes en esta, espero que sea una reunión muy dialogada. Muchas gracias también a la Labomed por hacer posible esta reunión. La verdad es que, tal como él decía, yo espero que rondemos la parte expositiva no más de 45 minutos para que tengamos un buen tiempo para diálogo. Obviamente puede haber preguntas, pero me interesa mucho que dialoguemos un tema tan importante. Ahí sí. La idea es que hablemos de COVID-19 y su impacto en salud mental. La agenda, como ven, afortunadamente es corta. Tenemos generalidades, psiquiatría y medicina, algunas palabras sobre ese tema, y salud mental y COVID, algunos apuntes de lo que está sucediendo. Una de las oportunidades muy interesantes que tenemos de intentar estudiar un fenómeno que está ocurriendo al mismo tiempo. Eso da muestra de la dificultad de esta acción. Aquí les traje el informe epidemiológico, el último del SARS-CoV-2 del 10 de agosto, del Departamento de Epidemiología del MinSal, que muestra algo que, bueno, ya todos sabemos. Estamos alrededor de más de 400.000 casos de COVID-19, de los cuales 375.000 son confirmados de laboratorio y alrededor de 43.000 sin confirmación de laboratorio, con una tasa de 2.149 por 100.000 habitantes. Esa es la tasa general del país. Y hay regiones como la metropolitana que están sobre 3.590, Tarapacá 2.560 y Antofagasta 2.400. Llama la atención que estamos hablando de casos, que más del 80% de los casos son en personas que van entre los 15 y los 64 años. Es decir, eso es muy importante porque en los extremos hay pocos casos, pero efectivamente en los mayores de 64 años se acumula bastante letalidad, digamos. Esta curva es muy importante porque solo la podemos estudiar en retrospectiva, es algo que estábamos estudiando y esperando hace muchísimo tiempo, porque podemos apreciar efectivamente que entre fines de junio y fines de julio tuvimos el pic. Aquí en las columnas, digamos, lo que se ven son los casos incidentes, los casos que se van digamos, que van apareciendo diariamente, y por otro lado la línea nos está mostrando el acumulado que ya va más de 400.000. Claramente tiene la forma esta de la primera onda, la primera ola, y lo que esperamos todos nosotros es que la segunda ola que venga, ojalá sea de un estilo más aplanado, como está haciendo en este momento en Italia, y no a lo francés o italiano o español, perdón, en Italia está aplanado, es francés y español, que está haciendo un pic muy significativo la segunda. A propósito de que este es un tema que desde el punto de vista de la psiquiatría nos preocupa mucho, pensando en los aspectos negativos del COVID, en el sentido de desestabilizar a nuestros pacientes o provocar recaídas en pacientes con trastornos del ánimo, de ansiedad, provocar estrés postraumático, desestabilización de pacientes con trastornos psicóticos, por ejemplo. Es una gran preocupación para nosotros como psiquiatras, pero tenemos que considerar esto, que es evidente el aspecto, la influencia negativa de un trastorno viral como este es la salud mental general. Es decir, estamos viendo grandes porciones de la población expuesta a tremendos niveles de estrés, y que generan ¿qué cosas? Por ejemplo, se ha asociado que mayor dificultad de salud mental está con el temor generalizado, el temor a la pandemia, por ejemplo, el temor a enfermar, el temor a morir, el temor también a perder el trabajo, a perder
la capacidad económica, caer en la pobreza, etcétera, una serie de temores que están atacándonos, digamos. El confinamiento en sí, ustedes saben que hay tolerabilidades distintas, pero es muy importante. Nosotros tenemos realidades de gente que vive en departamentos de 40 metros y gente que tiene casas muy grandes, y en general, obviamente, a mayor hacinamiento es más difícil y el confinamiento es más duro, pero en general a mucha gente la perjudica, y mucha gente, aunque tenga mayor espacio, tenga viviendas más grandes, también se ve perjudicada. Probablemente, no sé, los pacientes agorafóbicos serán los únicos que probablemente personas que están con muchísimo trabajo, algunos presenciales, otros lidiando con el trabajo online, que puede ser tremendamente difícil y agotador. La temporalidad del trabajo online es algo que provoca reacciones complejas. Hay gente que se adapta extraordinariamente bien, probablemente los que ordenan sus horarios, que interactúan bien con el resto de su familia, y por otro lado los que están desbordados por el horario, por el trabajo online, que terminan tremendamente tarde y que están extraordinariamente cansados, digamos. Y este último punto es especialmente importante, lo que se ha llamado la alteración de la temporalidad en COVID-19 como en otro tipo de alteraciones. Muy sucintamente, porque puede ser un factor extraordinariamente importante para deterioro de salud mental general y sobre todo en pacientes con trastornos específicos, de tipo psiquiátrico sobre todo. ¿Por qué? Lo que estamos detectando es una disociación muy importante entre la temporalidad cronológica. Percibimos el paso del tiempo, por ejemplo, de alguna manera cronológicamente muy rápido, es decir, se están yendo los días y semanas y esa es una percepción general. Pero por otro lado, la vivencia del tiempo, el tiempo vivido, el tempo, es un tiempo que se está deteniendo. Hay una sensación de que el tiempo corre, avanza el año, pero no desarrollamos nada, no somos capaces, por así decirlo, de avanzar en el trabajo, en la sociabilidad, en la economía, en nada. Es una disociación muy importante que probablemente está en la raíz de muchos problemas en este momento. Es un tema que es muy digno de evaluarse clínicamente y de estudiarse. De hecho, hay algunos estudios de corte fenomenológico que dan cuenta de la importancia de este factor, que son largos para analizarlos acá. A propósito de nuestra realidad de salud mental, muy sucintamente, en general, todos los estudios chilenos de los últimos años, los estudios de Benjamín Vicente, que ya tienen algunos años, hablan de prevalencia de trastornos mentales en Chile cercana al 20%. Eso incluye, por supuesto, trastornos de ansiedad, que son los más frecuentes, trastornos del ánimo en general, desde la depresión simple, la depresión compleja, esquizofrenia, etcétera. Es decir, todos los trastornos, el TOC, etcétera. Es un porcentaje importante de la población, evidentemente, pero que tenemos el temor de que esto se vea amplificado actualmente. Tenemos también que considerar que tenemos escasez de recursos destinados a salud mental. Solemos decir que en los psiquiatras y psicólogos que trabajamos en salud mental, y todos los profesionales y el personal que trabajamos en salud mental públicas, tenemos menos recursos que los que debiéramos, digamos. Eso es bien importante, porque uno puede decir que los recursos en salud son escasos en general, pero dentro de lo que se asigna a salud somos los parientes pobres, muy claramente. La red de salud mental en ocasiones está fragmentada y frecuentemente desarticulada. Hay algunas que funcionan muy bien. Nosotros siempre hablamos, yo, del Hospital Psiquiátrico en Área Norte, que nosotros tenemos una red de salud mental bastante afiatada. A pesar de que es bastante afiatada, que es muy bien coordinada, el impacto en los últimos meses ha sido muy, muy importante. Ha habido tendencia a la desarticulación. Para combatir esa desarticulación necesitamos mucha coordinación, y en eso el trabajo online ha sido muy, muy importante. La ley de salud mental, que todos sabemos, ha sido muy polémica, es compleja y está aún pendiente, y es importante a propósito de esto. Para muestra un botón, esto es porcentaje de gasto salud mental en relación al presupuesto total en APS, es decir, la forma de intervención más sencilla que se destina en atención primaria en salud no sobrepasamos en los últimos años, entre el 2010 y el 2018, el 2%, andamos unos 85%, eso es muy bajo. En países más desarrollados esto siempre está sobre el 4%. A propósito de que la psiquiatría es parte de la medicina y sobre todo dinámicamente interactúa, nosotros nos reconocemos como una especialidad dentro de la medicina, pero además que con toda la preocupación por salud mental entendemos que somos un interlocutor, digamos, que debe interactuar completamente y vivamente con el resto de la medicina. ¿Y por qué les aludo a esto? Porque resulta que sabemos hoy en día que, a diferencia de lo que se pensó tal vez en algún principio, el COVID es un virus que compromete el sistema respiratorio, alto o bajo, dependiendo de la gravedad. La verdad es que estamos muy claros en este momento. La complejidad de este virus tiene que ver con la acción
con la alteración del funcionamiento completo del organismo, a nivel inmunitario, a nivel inflamatorio, por ejemplo, y por lo tanto las fallas que están más graves de este trastorno son de tipo multisistémico. Eso lo sabemos, lo hemos reconocido. Y este esquema que a mí me gusta mucho, lo estamos utilizando bastante para hacer una comprensión simple de cómo nos articulamos en este momento desde la psiquiatría con el resto de la medicina, nos muestra, por ejemplo, que a propósito de los trastornos del ánimo, que están relacionados con fenómenos de tipo inflamatorio, tanto las depresiones simples, monopolares, como las depresiones bipolares, por ejemplo, que hay una relación muy clara entre trastornos del ánimo y trastornos de tipo cardiovascular, especialmente enfermedad coronaria, y esto como mediadores los fenómenos inflamatorios. También en relación a dolor crónico, a trastornos del sueño, alteraciones neurodegenerativas, neuropsicológicas, alteraciones hormonales y del metabolismo. Es decir, nosotros entendemos muy simplistamente, por así decirlo, que el sufrimiento psíquico se transduce en lo somático, es decir, una persona que empieza a tener trastornos del ánimo de tipo ansioso, depresivo, si estos persisten, si estos no son bien manejados, es un paciente, una persona con un factor de riesgo asociado a distintas enfermedades generales, digamos, y sobre todo enfermedades crónicas, cardiovasculares, endocrinológicas, reumatológicas, etcétera. Obesidad, por supuesto. Y por otro lado, que todo el sufrimiento médico que puede tener un paciente, en este caso hablamos de enfermedades virales, favorecen efectivamente las complicaciones psiquiátricas. El círculo es perfecto, ya no hablamos de lo depresivo favorece la alteración médica y lo médico favorece lo depresivo también. En el fondo es una circularidad desde ese punto de vista. Y este es un esquema simplificado al anterior que nos muestra efectivamente cómo los cuadros depresivos se asocian a alteraciones en el aumento de citoquinas, básicamente una tendencia proinflamatoria asociada, interleuquina 6, elevada por sobre interleuquina 10, digamos, un desbalance proinflamatorio, y esto favorece obviamente alteraciones a nivel inmunológico, alteraciones del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, fenómeno inflamatorio y fenómeno infeccioso. Es decir, si pensamos que un factor viral que además es inflamatorio altera en este sentido, está favoreciendo básicamente también cuadros de tipo depresivo y ansioso. Este es un esquema muy, muy útil, muy bonito desde ese punto de vista, muy gráfico, que muestra algo puntual pero interesante. Esto es una representación de la barrera hematoencefálica, un vaso sanguíneo cerebral que sabemos ya hace varios años, digamos, que la permeabilidad de la barrera hematoencefálica es muy alta para citoquinas proinflamatorias. Entonces, todo fenómeno proinflamatorio del organismo puede potencialmente transducirse, favorecer fenómenos de tipo depresiógenos directamente a nivel central, como fenómeno biológico, amén de los factores psicosociales, efectivamente. De hecho, a veces los factores psicosociales inducen fenómenos de tipo proinflamatorio en el organismo a través del eje hipotálamo hipófisis adrenal, y secundariamente hay acción negativa a nivel cerebral. La interleuquina 6, por ejemplo, favorece que la vía del triptófano, que habitualmente va hacia serotonina, se desvía hacia ácido quinolínico, que es un neurotóxico a nivel cerebral, y que disminuye factores neurotróficos como por ejemplo el BDNF. Es decir, absolutamente desde lo biológico en ese caso, favoreciendo el sufrimiento psíquico y la alteración mental. Yendo un poco más específicamente a COVID-19 y salud mental, hice una revisión de algunos artículos interesantes, están más o menos ordenados cronológicamente. Este, de hecho, es un estudio de psicólogos médicos del King's College en Inglaterra, de febrero, se publicó en Lancet, digamos, y es muy interesante porque en febrero ya había gente que estaba estudiando esto, dio señales al gobierno británico que en el principio no fueron oídas. Nosotros también tuvimos la información en su tiempo y de alguna manera podemos tener señales que de ser bien estudiadas tal vez hubieran favorecido un menor impacto que el que hemos tenido hasta ahora. Ellos apuntan en este estudio que efectivamente trastornos como depresión, ansiedad y estrés postraumático claramente están de riesgo de ser favorecidos por esta pandemia y asociados a distintos estresores. Es decir, la pandemia favorece este tipo de estresores que podrían devenir en el trastorno, como sentimientos de frustración en general, desde todo punto de vista, desde los fenómenos afectivos, familiares, sociales, etc. Sensación de aburrimiento, tedio, como nombramos anteriormente también, la dificultad con la mala información que lleva a la desconfianza y a la duda generalizada, por ejemplo, con las instituciones,
Las bajas de ingresos, que insisto, es un aspecto que desde estudios chinos, europeos, todos han mostrado que es un factor de riesgo específico en esta pandemia. La violencia doméstica, que se ha visto aumentada en todo el mundo, entre nosotros también lamentablemente hemos tenido muy patente este tipo de alteración. Ojo, acá no está anotado, pero lo vemos después en el tema de la suicidalidad, como el uso y abuso de sustancias como el alcohol, por ejemplo, a favorecer toda mala evolución de este tipo de circunstancias. El estigma asociado a la enfermedad, ese también ha sido un tema puntual, en el sentido de que muchas personas, incluso los agentes de salud, se han visto estigmatizados por trabajar con pacientes. Hay una ambivalencia enorme. Los héroes que trabajan en salud los aplaudimos y les cantamos, no hablamos de subirles el sueldo lamentablemente, pero les cantamos canciones y por otro lado nos los dejamos tranquilos en sus viviendas pensando que son agentes, digamos, transmisores de virus, digamos. Este estudio, como digo, inicial del King's College de febrero planteaba específicamente recomendaciones concretas a propósito de lo que ha venido. Insisto, esto fue en febrero. Plantean que la información es crucial, las personas en cuarentena necesitan entender la situación. Mucha de la información que se entrega es más bien de pánico, así como los noticieros, por ejemplo, y a veces, yo estuve a propósito de esta presentación revisando un montón de literatura que ha emitido el Ministerio de Salud, de unas de muy buena calidad, bastante información, pero han tenido poca difusión. Se necesita enseñanza en ese sentido. A la gente no basta mandarle un correo o leerle una cartilla, hay que estar constantemente educando en ese sentido. Una información rápida y efectiva, no basta enseñar bien, tiene que ser en los momentos apropiados. Por ejemplo, preparando una cuarentena tiene que haber mucha información. Es necesario proveer de insumos médicos y generales. Si yo voy a hacer una cuarentena, que ideal sería una cuarentena intensa, bien hecha, extraordinariamente riguroso, tengo que dar a esa población, obviamente una ciudad como Santiago de millones de habitantes es más difícil, pero en poblaciones pequeñas se podría hacer mejor, claridad de cómo esas personas pueden acceder al cuidado médico mientras estén en esta cuarentena rigurosa, y por otro lado, estar provistos de dinero, de alimentos, etc. Es decir, esa es una preparación muy importante. Se recomienda, insisto, este estudio del King's College, que el periodo de cuarentena debe ser corto y la duración no debe ser cambiada, salvo que sea estrictamente necesario, es decir, muy estrictamente necesario. Y se refieren a cortos, generalmente están hablando de cuarentenas de semanas, no de meses, digamos. Eso yo sé que es polémico y es discutible, pero probablemente se asocia a que se plantean cuarentenas muy rigurosas. La mayor parte de los efectos adversos surgen de la imposición de restricciones de la libertad. La cuarentena voluntaria cursa con menor distrés y menos complicaciones de largo plazo, obviamente. Si yo concientizo, si informo y los ciudadanos van asumiendo, digamos, el estilo cuarentena, es mucho más sencillo que si le impongo bruscamente, digamos. Los funcionarios de salud pública, eso es muy importante, nos toca a nosotros, deben enfatizar la naturaleza altruista de su autoaislamiento, del autoaislamiento, no de todas las funciones. Es decir, el agente de salud tiene que decir, necesito recursos para esto, necesito EPP, necesito personal que ayude, es como el ejemplo de la UCI, aquí no basta tener ventiladores, hay que tener gente capacitada que los maneje, lo mismo en atención médica general, en urgencia, pero efectivamente agregar que la dedicación que hace el personal de salud es especial, no se le puede exigir lo mismo a todo el mundo, digamos. Eso era febrero. Acá estamos con un estudio chino de marzo de este año, justamente en que se trata de averiguar específicamente el impacto en salud mental que puede tener la cuarentena propiamente tal. El ejemplo es de Wuhan, digamos que fue la primera ciudad grande que se sometió a cuarentena y se estudiaron población general en ese caso. Fueron alrededor de 1.600 personas que respondieron las encuestas. ¿Qué encontraron los investigadores chinos en este grupo de estudio? Insisto, en marzo, son cosas que estuvieron publicadas ya en marzo, porque esto partió en febrero en Wuhan. La prevalencia de ansiedad y depresión del grupo afectado por la cuarentena, no afectado por el COVID. La prevalencia de ansiedad y depresión del grupo afectado es mayor que en el grupo no afectado, no con cuarentena, durante el brote COVID-19 en el suroeste de China a principios de febrero del 2020. El gobierno debería centrarse más en proporcionar apoyo económico y médico, nuevamente. Los chinos, los ingleses opinan parecido desde ese punto de vista, para mejorar el estado mental de la población general. Es decir, la cuarentena en sí favorece la alteración del punto de vista mental. Esto es
un editorial del New England Journal of Medicine posterior, este es de abril, digamos, que asume, digamos, algunas recomendaciones, algunas reflexiones sobre este tema. ¿Qué habla? Primero que en esto es un dilema aparentemente, que no es individuos versus comunidad, somos individuos y somos comunidad. La mejor forma de enfrentar una situación como esta es estar en la doble línea. Si yo solamente pienso en mi bienestar individual, absolutamente es un desastre para la salud pública en general, digamos. Pero por otro lado, no se nos puede exigir que solo pensemos en la salud general. Tenemos que pensar en nuestros grupos, digamos, en nuestros grupos de pertenencia. Tenemos que pensar también en el trabajo. Los agentes de salud, por ejemplo, tenemos que pensar en nuestra labor en beneficio de la comunidad, pero también de la protección nuestra. Justamente está el dilema que había entre las EPP, digamos, y la posibilidad de asumir nuestro trabajo con el menor riesgo posible. Plantean estos investigadores británicos también los pronósticos inciertos, la grave escasez de recursos que se avecina para las pruebas y el tratamiento para proteger a los socorristas y a los proveedores de atención médica a la infección, la imposición de medidas de salud pública desconocidas que infringen las libertades personales, las grandes y crecientes pérdidas financieras y los mensajes contradictorios de las autoridades se encuentran dentro de los principales factores estresantes que sin duda contribuirán a la angustia emocional generalizada y el aumento del riesgo de enfermedad psiquiátrica asociada con COVID-19. Es decir, medidas muy bien pensadas, ejecutadas con consistencia. Los cambios de giro obviamente se necesitan hacer, se deben hacer, pero también informados y cuidadosamente. Avanzamos acá en el tiempo, esto es un estudio de mayo, un estudio chino también, en que ya vimos el anterior que estaba estudiando factores generales, es decir, cómo la cuarentena podía favorecer síntomas de tipo ansiosos y depresivos a la población. Este es un estudio más específico de miles de pacientes donde el objetivo era evaluar la carga de salud mental en población china general. Son 7.236 voluntarios autoseleccionados en que se evaluó información demográfica y conocimientos relacionados con COVID-19. Trastorno de ansiedad generalizada se evaluó, síntomas depresivos y calidad del sueño. La prevalencia general en este estudio de trastorno de ansiedad generalizada, el TAGE, síntomas depresivos y calidad del sueño fueron 35,1% ansiedad generalizada, 20,1% síntomas depresivos y 18,2% de trastornos del sueño, alteración del sueño. Ojo, 35,1% de ansiedad generalizada es muchísimo, porque no estamos hablando de trastornos adaptativos. Probablemente si evaluáramos trastornos adaptativos estaríamos hablando muchísimo más. Eso es lo que yo me refería, que en general cuando uno piensa en salud mental, población en general, hay grandes porciones de la población afectada. Probablemente en alguna medida todo el mundo ha tenido algún tipo de afectación, lo cual no significa que hayan enfermado de algún problema de salud mental. Este es un estudio de junio, ya vamos avanzando en el tiempo, que mostró, un estudio inglés también, de 153 pacientes con COVID, en que se estudiaron, digamos, con rigor los problemas de tipo neuropsiquiátrico. ¿Y qué se encontró en esta muestra? Que efectivamente población de 71 a 80 años tenía muchas complicaciones de tipo cerebrovascular por el COVID, pero ojo, trastornos neuropsiquiátricos también muy elevados. Y claro, en la población menor, digamos, población de menor edad, era menor la complicación. Piensen ustedes que efectivamente hablamos que en los mayores hay menos personas afectadas, por así decirlo, pero el porcentaje de complicaciones es muy alto, digamos. Desde ese punto de vista llama la atención que en pacientes relativamente jóvenes, piensen 31 a 60 años, lo neuropsiquiátrico es más que lo neurológico puro, lo cerebrovascular. ¿Y qué tipo de alteración neuropsiquiátrica? Alteración de estado mental fue la segunda forma de presentación más común después de cerebrovascular. Esta muestra es evaluada neurológicamente, considerando encefalopatía o encefalitis y trastorno mental primario. ¿Qué significa trastorno mental primario? Depresiones, por ejemplo, graves o intensas, trastornos de ansiedad graves o intensos, amén de encefalopatía o encefalitis. Yo llamo la atención porque hay experiencia acumulada, hay casos estudiados que muestran, por ejemplo, que los pacientes con COVID, que aunque no tengan un trastorno neurológico, por ejemplo, un accidente cerebrovascular,
cursan muy fácilmente con compromiso de conciencia y a veces compromiso de conciencia sutil, que es el más difícil de detectar. Y eso es de mucho riesgo de suicidalidad, por ejemplo, de riesgo de compromiso neuropsiquiátrico posterior. Es decir, hay pacientes que a lo mejor están dados de alta desde el punto de vista médico estrictamente, con problemas neuropsiquiátricos importantes, con compromiso de conciencia, como decía, a propósito de los trastornos de tipo encefalopático, digamos, y por otro lado con alteraciones psiquiátricas. Hemos detectado pacientes, por ejemplo, con antecedentes psiquiátricos de tipo depresivo que han tenido complicaciones depresivas muy intensas e incluso suicidalidad aumentada post-COVID, digamos. Este es un artículo que se los traje para la referencia, que es uno de los mejores artículos de los últimos meses, también es de junio, de un artículo francés que habla de este tema tan importante, tan interesante, que vamos a nombrar solamente, que es, en el fondo, la necesidad de adaptar nuestra farmacopea psicofarmacoterapéutica a la realidad de un paciente con compromiso médico fundamentalmente, pacientes con un virus como este y con toda la complicación sistémica. Eso es un tremendo tema que yo resumí aquí. Como digo, el estudio es mucho más amplio y tiene muchos detalles interesantes. La idea es que se impone la necesidad de adaptación de la psicofarmacoterapia antidepresiva, ansiolítica, antipsicótica y estabilizadora del ánimo en función de características clínicas de la enfermedad viral y posible confusión y otras traslape de síntomas. No sabemos cuán neuropsiquiátrica es, sabemos qué es neuropsiquiátrica, pero no sabemos cuánto, y por lo tanto esto es muy complejo. Hay efectos colaterales y eventual interacción de fármacos y psicofármacos, fármacos de uso general, psicofármacos. Piensen, no sé, todo lo que se está utilizando desde la hidroxicloroquina, que combinada con un antidepresivo antiguo, un antipsicótico, puede favorecer la toxadepoam y terminar en fibrilación ventricular, digamos. De ahí lo irresponsable que es llegar y decir tome hidroxicloroquina, por ejemplo, la ivermectina. Muchos medicamentos biológicos pueden tener también complejas interacciones con los psicofármacos que debemos saber y estudiar. De hecho, yo he conversado con muchos intensivistas y al final nos hemos decantado que para el winning, para el destete, para la evolución de pacientes en UCI, por ejemplo, es muy útil utilizar medicamentos tradicionales como el haloperidol y olanzapina, entre los un poco más modernos, digamos. Hay que considerar las interacciones conocidas y por conocer de ambos tipos de fármacos. Hay consideraciones especiales para algunos medicamentos, tales como clozapina y litio. Piensen que estos medicamentos son tan de uso psiquiátrico, aparentemente tan específicos, sobre todo la clozapina, pero probablemente muchos médicos, hematólogos, internistas, neurólogos, van a ver pacientes con clozapina y tienen un estatus especial. De hecho, algunos países han dictaminado que los pacientes con clozapina debieran disminuir la dosis al 50% a propósito del riesgo de neutropenia que tiene el medicamento en pandemia. Hay países que han prohibido el uso de nuevos pacientes, digamos, con clozapina. En Chile tenemos una posición ecléctica. Por un lado, para evitar el riesgo de contagio, en general se permitió que algunos pacientes hagan control hematológico cada 2 meses y no mensual como hacíamos tradicionalmente, algunos mensuales y otros cada 2 meses, y por otro lado desde el ministerio se está dando instrucciones de desincentivar el inicio de clozapinas en estas circunstancias. El litio es un medicamento complejo también que todos ustedes conocen. A propósito de suicidalidad, es un gran temor, no sabemos, hay antecedentes de que por una parte durante la gripe española, sobre todo después de cada oleada, digamos, de casos de gripe, habían aumentos de suicidio. Eso se estudió en su tiempo. En el SARS también hubo estudios que mostraban el riesgo de suicidalidad a posteriori. Eso es bien importante porque a veces el sufrimiento mental en general se manifiesta paradojalmente al disminuir la gravedad de los trastornos médicos, y en eso hay que estar muy atento a propósito que en este momento estamos en esta baja y podemos tener una gran subida desde el punto de vista de salud mental. ¿Qué es lo que recomiendan en este artículo a propósito de esto? Primero, muy británico también esto, delimitar 2 áreas grandes. Las áreas de intervención selectiva, ¿en quiénes? En pacientes con trastornos mentales propiamente tal, piensen en pacientes bipolares, por ejemplo, que a todo esto se han visto muy afectados por esta pandemia, y por otro lado, pacientes con suicidalidad crónica. En esos pacientes el sistema de salud tiene una gran importancia, una gran responsabilidad. Acudir a domicilio, control online,
etcétera. Todo el sistema tiene que estar volcado a disminuir el riesgo. Las atenciones telefónicas que ya se hacen habitualmente, como líneas especiales, líneas calientes así para pacientes con suicidalidad, se tienen que activar. Pero por otro lado están las intervenciones universales en que hay, más que el sistema de salud, es muy importante que el gobierno, las ONG, organizaciones ciudadanas, por ejemplo, el comercio. ¿Por qué? ¿A propósito de qué? Estresores financieros, las quiebras, las pérdidas de trabajo, obviamente favorecen la suicidalidad, la violencia doméstica, el abuso y el aumento del consumo de alcohol, el aislamiento social, por ejemplo, a propósito de la importancia de la comunidad, el acceso a los medios, a las pistolas, los medicamentos, etcétera, etcétera. Ahí tiene importancia el comercio, por ejemplo. Y, por supuesto, la formación que tienen que tener los medios en informar responsablemente. Es decir, uno puede detectar áreas desde muy específicas en pacientes de riesgo específico y en grupos, digamos, que están más expuestos. Esto, nuevamente, es como lo que decía, es el dilema individuos y comunidad. En este caso sería sistema de salud y gobierno en general, el Estado, en el fondo, movilizado. ¿Qué concluyen los autores en este estudio a propósito de suicidalidad? Que estos son tiempos sin precedentes. Piensen ustedes que la gripe española mató mucha más gente que lo que hemos visto hasta ahora, pero no se estaba viendo la muerte en directo como ahora. La comunicación influye muchísimo desde ese punto de vista. Había unos pacientes míos que me decían que cuando veían, no sé, imágenes de CNN, como iban aumentando los muertos, quedaban aterrados. Por ejemplo, yo les decía, por favor, no vea noticias o vea una vez al día máximo. Son tiempos sin precedentes, plantean los autores. La pandemia causará angustia y dejará a muchas personas vulnerables a problemas de salud mental y comportamiento suicida. Es probable que existan consecuencias para la salud mental durante más tiempo y más tarde que la pandemia real. No podemos nosotros cantar victoria porque está bajando el nivel de casos y de mortalidad. Sin embargo, la evidencia de la investigación y la experiencia de las estrategias nacionales proporcionan una base sólida para la prevención del suicidio. Sabemos lo que hay que hacer, pero necesitamos recursos para eso. Recursos en un sentido amplio, no estamos hablando solo de dinero. Personal, por ejemplo, sistemas de atención, etc. Debemos estar preparados para tomar medidas destacadas aquí, respaldadas por la vigilancia y la colaboración y el conocimiento internacional. Un alcance muy puntual. Consejería y psicoterapia. Este es un artículo de un psicoterapeuta que plantea lo siguiente, hay que entenderlo muy bien, esto no es un dilema o una competencia entre psicoterapia y consejería, sino que la idea es que las personas que están en psicoterapia probablemente la han tenido que modificar respecto a esto. Hay personas que han tenido que entrar en psicoterapia a propósito de sus complicaciones en la pandemia, y de hecho, hay toda una revolución de cómo mantener psicoterapia. En el Instituto Psiquiátrico donde yo trabajo, en el Policlínico que yo dirijo, por ejemplo, todo el equipo de psicólogos que se están dedicando a psicoterapia están hace varios meses fuera del hospital, pero están haciendo intensivamente atención online. Y eso están en psicoterapia y se han incorporado nuevos pacientes. El tema de la consejería es pensando lo que yo le decía al principio. Necesitamos una capacidad de información, de psicoeducación y de apoyo a grandes masas de personas. Acá estamos hablando de población general. Y en ese sentido hay aspectos de las consejerías de crisis que pueden ser tremendamente útiles. Uno, está fuertemente basada la consejería en la idea de que las personas poseen resiliencia y competencia innata. Ahí el consejero es un estimulante. Insisto, no estamos hablando de pacientes con patología. Dos, la consejería en crisis puede ser anónima. No necesita, como la psicoterapia, evidentemente, tener un registro clínico. Las personas afectadas no son diagnosticadas ni etiquetadas, digamos. Esto implica no crear fichas clínicas. Lo que muchas veces la gente en consejería o en grupos de apoyo psicoeducativos dice que es bueno sentirse apoyado por gente capacitada, pero por otro lado que no se me asocia a que yo tenga un trastorno o enfermedad determinada. Tercero, el enfoque está orientado a la divulgación. En él los consejeros brindan servicios en la comunidad en lugar de los settings tradicionales, psicoterapéuticos o psiquiátricos, de la salud mental. Esto ocurre primariamente en los hogares de las personas, en centros comunitarios, también incluso en albergues. ¿Qué otro aspecto tiene la consejería? Es culturalmente sintonizada, por lo que todo el personal aprecia y respeta las creencias culturales, los valores y el idioma principal de la comunidad donde van dirigidos. 5, tiene como objetivo apoyar, no reemplazar los sistemas de apoyo comunitario existentes. Por ejemplo, el consejero de crisis apoya, pero no organiza, entrega o administra las actividades de recuperación de la comunidad. Lo hace la propia comunidad. Un punto aparentemente distante, pero es muy importante, algo que estamos promoviendo desde la medicina, la psiquiatría y la salud mental en general, es que
la actividad física, que está muy restringida, efectivamente hay que mantenerla y es muy difícil. Imagínate este estudio que plantea una recomendación a propósito de realizar al menos 30 minutos de actividad física moderada todos los días, o al menos 20 minutos de actividad física vigorosa cada 2 días. Súper difícil. En departamento de 40 metros cuadrados, incluso gente que tiene patio grande, yo a veces a los pacientes les digo, por favor, salga al patio y tome sol, active la vitamina D, o use la terraza del departamento, digamos. Algo se puede hacer siempre, haga el mayor ejercicio que pueda. La verdad, las recomendaciones es habitual. Cuando se habla de ejercicio de salud mental, o ejercicio, por ejemplo, como coadyuvante de tratamiento de la depresión, generalmente es muy intenso y no es fácil, por supuesto, llegar, pero algo tenemos que hacer permanentemente al respecto. Hay que moverse. Planes y desarrollo a propósito de que la curva de contagios va cayendo, independiente que haya una segunda curva, pero entendemos que salud mental y la demanda de salud mental va a aumentar. Desde la telemedicina a la atención a distancia, tanto para atención médica como psicológica, individual y grupal. Hay bastante experiencia en nuestro país a propósito de nuestra dispersión geográfica, pensando en Arica, Punta Arenas, digamos, de telemedicina. Se discuten casos, eventualmente entrevistan pacientes, pero siempre hay 2 profesionales interactuando desde ese punto de vista, o intercambiando neuroimágenes, lo que sea. Eso se está haciendo hace bastantes años, digamos. Pero el desafío actual es la atención médica, psicológica, psiquiátrica a distancia. Y en eso, nosotros, por ejemplo, en el hospital psiquiátrico, en paralelo que estamos desarrollando el sistema, estamos adhiriéndonos también a las iniciativas ministeriales para hacer telesalud, por así decirlo, pero ya estamos trabajando así. Nosotros estamos atendiendo a pacientes presenciales, estamos atendiendo a pacientes desde el hospital, por teléfono, por videollamada, por Zoom, y también desde la casa de los psicólogos, desde los psiquiatras, etc. Eso es muy, muy importante, lo estamos haciendo sobre la marcha. Obviamente tenemos que desarrollarlo mejor, tiene que haber directivas ministeriales, resguardos éticos, también se necesita apoyo. Nosotros nos dimos cuenta a propósito de la pandemia que la mayor parte de los computadores que teníamos en el hospital, las cámaras eran de una resolución bajísima, tenemos que comprar cámaras nuevas, etc. Se puede hacer tanto individual como grupal, y eso es muy importante. Los programas de prevención y tratamiento de salud mental del personal de salud, fundamentales, los habíamos relegado por mucho tiempo. En mi hospital, como les comentaba anteriormente, había todo el estilo de que si alguien del área norte, de donde yo trabajo, desde el punto de vista personal, tenía problemas psicológicos, psiquiátricos, mejor lo enviamos a otra área. La pandemia nos ha dicho, tenemos que tener nuestros propios recursos. La gente de la UCI y el Hospital San José probablemente necesita ayuda psiquiátrica, psicológica, y nosotros se la podemos brindar. Por primera vez estamos en el hospital totalmente abocados a la atención de nuestros propios funcionarios y de los funcionarios de todo el área norte, con atención psicológica, atención psiquiátrica. Se está haciendo porque es tremendamente necesario. Probablemente esto va a ser un hito, porque esto tiene que seguir en el futuro y va a tener largo tiempo que nuestro personal va a necesitar más apoyo. Necesitamos acciones intersectoriales, por ejemplo, salud y economía o hacienda, como en el caso nuestro. Necesitamos, porque no podemos pensar en que salud va a actuar solo. Efectivamente necesitamos un apoyo económico, un apoyo organizacional para esto. Tenemos que avanzar en integración psiquiatría-medicina, a propósito que hemos avanzado en el último tiempo. Es impensable esta idea de que el psiquiatra se dedique solamente al espacio psíquico y los trastornos mentales, digamos, y no se preocupe de la salud general. Como también es impensable hoy en día que un médico o cualquier otra especialidad no aborde al menos diagnósticamente o en forma de consulta la patología de la complicación mental de sus pacientes. A propósito de eso, esta impactante fotografía va a un dilema. Eso soy yo, por supuesto. Videollamada versus psiquiatría con EPP. Muchos, entre los que me cuento, teníamos dudas en marzo, pero ¿cómo vamos a trabajar con videollamada? ¿Cómo vamos a hacer sesiones de psicoterapia? ¿Cómo vamos a hacer buena atención psiquiátrica a distancia? Sigamos haciéndolo en directo. Y resulta que el impacto de tener un psiquiatra así, y yo soy de los más conservadores, hay colegas que están con una EPP mucho más abigarradas, digamos, atendiendo, y efectivamente hemos ido desarrollando una capacidad de trabajo a distancia muy importante. Hay muchos colegas y psicólogos, afortunadamente, que tenían experiencias de antes, ellos nos están enseñando. Esto es y va a ser una revolución en la atención, no solo médica, psiquiátrica, sino que también psicológica. En general, yo diría mejor una buena imagen de video que ver esa figura así en directo en el hospital, digamos, o la consulta.
Lo que les comentaba anteriormente, tenemos bastante producción a nivel del Ministerio de medidas que van dirigidas, por ejemplo, a estrategias de salud mental en atención abierta. Está todo el desarrollo de telemedicina también y consulta a distancia. Esto está todo desarrollándose en este momento. Hay, como digo, material y ojalá podamos usarlo. Yo creo que se está utilizando poco como este material que les muestro acá. Y ahí está, por ejemplo, esta guía práctica de bienestar emocional en cuarentena en tiempos de COVID. Es un buen esfuerzo, obviamente es un work in progress, como dicen los anglosajones, se está aumentando, pero en eso estamos, tenemos que seguir avanzando en esta situación. Creo que esta es la última, sí, se las dejo ahí para que podamos pasar a las preguntas y los comentarios. Bueno, le damos las gracias entonces al doctor Olea. Y como él mencionó, a continuación vamos a responder algunas de vuestras preguntas seleccionadas, pero hay buenas noticias porque como no las vamos a poder leer todas, está la posibilidad de que ustedes puedan también enviarle algún correo con alguna consulta directa al doctor. Se los menciono inmediatamente. El correo es eugenioleav@gmail.com. eugenioleav@gmail.com. Y la otra buena noticia es que ya desde el próximo miércoles esta presentación la vamos a subir y va a estar en el sitio web de Laboratorio ITF Lavomed, que es www.itf-lavomed.cl. Bueno, entonces vamos a hacer... Muchas gracias, Hugo. Gracias a usted, doctor. Vamos a hacer algunas preguntas entonces que vamos a seleccionar acá. Por ejemplo, dice... Espectador anónimo, dice, ¿cuáles son las recomendaciones para la promoción de la salud, dice, y la prevención de alteraciones mentales en el personal salubrista? ¿En el qué? En el personal salubrista, dice. Ya, eso es muy importante porque tiene que ver con este aspecto específico. Es decir, para el personal de salud se aplicarían las mismas recomendaciones que la población general. El confinamiento que sea lo más corto posible y lo más llevadero. Que haya apoyo médico para la cuarentena, por ejemplo, que haya apoyo económico. En el caso del personal de salud, que además haya posibilidad de disminuir el riesgo ante la exposición, que haya un apoyo de personal también para que la gente no quede tan exhausta. El personal de salud está agotado, pero si hay más personal preparado también se va a defender mejor. Como digo, hay cuestiones particulares para el personal de salud que tienen que ver con esto, tener medios de acción, medios de trabajo y medios de protección. Y las recomendaciones generales que estamos comentando, la posibilidad, por ejemplo, de tener apoyo económico, tener información adecuada en general, tener cuarentenas claras y precisas, por ejemplo, eso es válido para toda la población. Desde el punto de vista, también es muy importante, algo que no recalqué en la presentación, se ha hablado mucho de distancia social. Tenemos que hablar de distancia física. La proximidad física es la riesgosa. La distancia social la podemos salvar y debemos salvarla. Debemos estar lo más conectados posible de acuerdo a nuestro estilo, nuestras circunstancias. El aislamiento en general es negativo, incluso para los que yo diría que se ha visto una prueba para los autodenominados lobos solitarios. He visto muchos lobos solitarios que están clamando por cierta atención, ayuda y compañía. Y para eso está el teléfono, está la videollamada, etcétera. Perfecto, acá otra consulta dice de uno de los participantes, ¿qué trastornos se pueden dar en la población infantil a propósito de la pandemia? Bueno, no es mi área, pero efectivamente se ha visto que paradojalmente la población infantil, como lo mostré en la gráfica del Ministerio, está poco afectada, creo que el error lo máximo son del 5%, los menores de 15 años, poco afectados, sí, cuando tienen virus, tienen muchas cargas virales, entonces ellos promueven, digamos, esparcen mucho virus, por así decirlo, tienen baja mortalidad. En Chile se ha hablado igual más casos que en otros países, pero afortunadamente es muy baja la complicación médica en este grupo, pero la complicación psicosocial ya está dada. Como digo, yo no soy psiquiatra infanto-juvenil, pero yo creo que la pandemia infanto-juvenil también se está dando. Hay jóvenes que no se aproximan bien a la enseñanza a distancia, por ejemplo, están súper estresados, algunos por seguir a sus profesores o seguir a sus compañeros por el trabajo online, otros simplemente lo han abandonado y tienen más o menos apoyo por sus padres. El confinamiento de los grupos infantiles
junto con los de mayores de 75 años, son los más altos también. Entonces, tenemos que asumirlo como un grupo especialmente estresado, digamos. Por lo tanto, más que la vuelta al colegio, que es un tema muy, muy, muy complejo, la posibilidad, de, por ejemplo, que van a tener a propósito recién este lunes, de salir, de ir a parques con cuidado, con responsabilidad, yo creo que es sumamente importante. Perfecto. Acá, a ver, Rodrigo Valenzuela consulta. Bueno, primero agradece por la excelente presentación. Dice, ¿qué Muchas gracias. indicaciones básicas se pueden dar para prevenir y enfrentar la violencia intrafamiliar? Yo creo que una de las cosas más importantes a propósito de cómo prevenir es darse cuenta de lo que está sucediendo. No se necesita un estudio así como muy riguroso para darse cuenta que el crecimiento ha sido enorme, además mundial. Ha aumentado la violencia intrafamiliar porque la gente está más junta, está más aislada, digamos. Entonces, ¿cuál es la lección? La prevención sería, efectivamente, por así decirlo, trabajar antes de que estemos encerrados nuevamente, por así decirlo, para mejorar esta situación. Hablar, consultar, denunciar también, obviamente, todo lo que se refiere, eso es tremendamente importante. Y entender este dato, que el estar más juntos, mucha gente le ha significado un reencuentro positivo, familiar, matrimonial o lo que sea, descubriendo cosas muy positivas, estupendo que eso ocurra, pero es un riesgo muy importante también. Y eso, como digo, la prevención sería justamente que la experiencia dura que ha tenido signifique que para el próximo encierro que va a llegar de todas maneras, tomar medidas antes, digamos, desde ese punto de vista, y tener todas estas líneas de ayuda, pero eso ya no es prevención primaria, ya es cuando están ocurriendo ciertos problemas. Efectivamente, eso es parecido a lo del suicidio, que hay acciones que puede hacer salud, pero otras son estatales y son gubernamentales, digamos. Son en este caso hasta de la policía, del sistema judicial. Yo creo que sí hay que tener la conciencia. La primera mirada positiva es, vamos a estar juntos y vamos a llevarnos bien. No, puede ser dormir con el enemigo también, y eso es tremendamente difícil, duro, y también es muy importante que la población lo reconozca y ayude. Hay un tema de comunidad. Si una persona al mismo el sexo que tenga, la persona siente que puede abusar de otras personas en su casa, hijos, marido, mujer o algo por el estilo, y supone que la comunidad va a estar impávida, va a ser mucho más fácil que pase el acto. Una comunidad activa va a ser un factor protector de todas maneras. Y el tema del alcohol. Me acuerdo que hace unos meses una diputada planteó ley seca. La verdad es que probablemente una ley seca hubiera sido una locura, digamos, social, pero ha aumentado mucho el uso de alcohol, digamos. Eso significa que estamos teniendo poca alternativa, estamos teniendo pocas alternativas de salir, obviamente, de hacer ejercicio, de hacer más vida social. Probablemente una persona que se bebe una cerveza haciendo un Zoom y en 2 horas con su amigo es distinto a un tipo que se pone solo a tomar 10 cervezas, digamos, y masticar su angustia o su pena, digamos, o su rabia. Perfecto. Acá hay otra pregunta de don Claudio Álvarez. Dice, ¿se ha evaluado la carga de factores psicosociales, específicamente lo socioeconómico, dada la afectación que se viene por toda la crisis social y económica de la pandemia? Sí, la verdad es que no hay un estudio, yo no he visto, y estudié varios, digamos, estudios generalizados, pero sí en general se estima que a nivel poblacional, no, yo he hecho mucho la diferencia entre la población general y la población con problemas psiquiátricos, digamos, pero a nivel población general es probablemente, hay 2 elementos que son el acceso adecuado a salud, acceso adecuado en el sentido de tener confianza que el sistema de salud va a responder a la atención primaria, secundaria y terciaria. Es decir, esto no es solamente cuestión de ventiladores, digamos, sino que la APS, el SAPU, la clínica, el consultorio médico, tener la sensación de que uno va a tener buena atención médica, la certeza, la claridad es un factor protector. La duda al respecto es muy negativa, y la otra es la económica. Claramente, la pérdida del empleo, la dificultad económica. Piensa usted que se habla mucho de la gente que ha tenido dificultades incluso para comer. Probablemente es un grupo importante de personas, pero hay mucha gente, mucha más que solamente la que tiene dificultades para comer, que está pensando en, tengo comida, pero no pago el arriendo, o tengo otras dificultades. El tema de la clase media, entre comillas, vulnerable, como se llama, que está yéndose a la pobreza, es un tremendo tema y que incide absoluta y claramente en salud mental. Lo han estudiado ya como en cifras, digamos, tanto los chinos como los ingleses, digamos.
Entonces, la protección social, económica y médica serían los principales factores para disminuir este impacto enorme que ya está ocurriendo. Claudia González pregunta, ¿hay algún lineamiento del MinSal, Ministerio de Salud, sobre cómo enfrentar la pandemia de problemas de salud mental que se viene? Sí, como les comentaba, hay bastantes. Ustedes, yo les traje ir cuarentena en tiempo COVID-19, si uno mete a la página del MinSal, hay más que directrices, recomendaciones, hay bastante material, por ejemplo, en el tema de cuarentena y exceso de alcohol, prevención general, hay material, pero directrices yo diría que la más importante que hay en este momento, que ya está en marcha, y nosotros comentábamos en el hospital psiquiátrico, ya estamos trabajando por, entre comillas, nuestra cuenta y adhiriéndonos a las directrices ministeriales, que es efectivamente el mantener la atención lo más posible, y eso significa que, por dar un ejemplo, al principio, yo creo que pasó en lo público, en lo privado, al principio se postergaron las consultas, se dieron recetas, por así decirlo. Hoy no, lo que tenemos que hacer es tener al máximo nuestra capacidad de atención, digamos. ¿Y qué significa eso? Hacer atención directa presencial, hacer atención por videollamada, atención telefónica, intervención grupal, favorecer grupos que puedan hacer consejería y apoyo psicosocial comunitario, todo. Yo diría que en eso, lo que más la directriz ministerial está más clara en este momento es en ir de la telemedicina, que ya se estaba haciendo, a la atención de salud a distancia. Perfecto. Acá, que es un tema que llegó para quedarse, insisto, no es por estos meses, eso va a seguir así por mucho tiempo. Ok, acá tenemos otra pregunta. Doctor, frente a la cifra de trastorno de salud mental, ¿debería promoverse un permiso especial para realizar deporte, al igual que para las compras? ¿Como institución se podría apoyar? Yo creo que sí, la verdad es que yo creo que sí. Piensen ustedes que hasta hace poco hay una descoordinación, por eso habla de lo intersectorial. En los permisos, por ejemplo, no se contempló la salud mental propiamente tal. Afortunadamente, en los permisos que hubo desde el principio, hubo un permiso para gente del espectro autista, ¿ya? Y incluso es acompañado con otra familiar, por ejemplo, con otra persona. Y claro, entendiendo que hay un grupo de personas que, como a todos nos afecta el confinamiento, para ellos podría ser tremendamente deleterio. Pero sucede que si uno piensa en la gente, personas del espectro autista, la gente de trastornos del ánimo, por ejemplo, es efectivamente, hablo de los que ya tienen tratamiento, que han sido diagnosticados, etcétera, muy, muy perjudicados, y yo creo que, de hecho, en la práctica es así. Yo hice mis consultas respectivas y a muchos pacientes, en lo público y lo privado, con responsabilidad, con cuidado, con EPP, etcétera, les hice, se podía hacer anexarse, digamos, a personas de espectro autista y adherirse a ese permiso. Ahora, en el tema del deporte yo creo que también es probablemente, tal como se está viendo ahora, los deportes riesgosos son los de asistencia pública masiva, como puede ser el fútbol, digamos, en un estadio, y por el contacto directo. Si uno piensa en el trote, bicicleta, el mismo golf que se autorizó creo hace poco, en realidad con mucho cuidado yo creo que es posible y es recomendable. El riesgo-beneficio creo que es positivo. Ahora, incluso se ha planteado que puede hacerse sin mascarilla. Yo creo que usando mascarillas, hay mascarillas adecuadas, yo practico deporte, no se me nota porque he subido peso, pero practico deporte, y hay mascarillas adecuadas que se pueden utilizar, incluso las clínicas, digamos, no las N95, sino las quirúrgicas, son para un uso deportivo, pueden ser muy, muy útiles también. Pero necesitamos mucha responsabilidad y mucha participación y responsabilidad de las personas. Es decir, si yo voy a hacer deporte que necesito, que me va a hacer bien, que es muy salutífero por así posible, tengo que hacerlo con el menor riesgo para mí y para las demás personas. Perfecto. Desde su experiencia, doctor de atención en salud mental, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de la telemedicina? A ver, como les comentaba, y a propósito de esa imagen que les mostraba impactante, digamos, nosotros en psiquiatría, en medicina en general, hemos privilegiado la atención directa, y yo le hacía la comparación que había mucho desarrollo en telemedicina en que un profesional se contacta con otro profesional y ahí se accede al paciente. La verdad, hacer la consulta yo creo que es necesario, es indispensable y es tremendamente útil.
no va a reemplazar y no reemplaza a la práctica médica, psicológica ni psiquiátrica tradicional y la básica, digamos, que es cara a cara, por así decirlo. Pero en situaciones como esta, la complementa y es muy necesaria y se va a mantener por mucho tiempo. Probablemente, por ejemplo, por darle un ejemplo muy concreto, nosotros tenemos el deber todavía de los pacientes GES verlo en primera sesión presencial, pero los controles podríamos hacerlo efectivamente ya por por una videollamada, digamos. Este sistema llegó para quedarse. Lo que va a pasar probablemente, sobre todo en la finura, yo creo la actividad, no solo la actividad médica general o psiquiátrica, la actividad psicoterapéutica, yo creo que va a dar mucho que hablar a propósito que va a haber cambios de paradigmas de cómo intervenir, digamos, desde el punto de vista psicológico, porque no se trata solo de evaluaciones, se está haciendo terapia por vía online, digamos, y se va a seguir haciendo. Perfecto. Las últimas 3 preguntas. Bueno, doctor, ¿se puede referir al llamado síndrome de la cabaña y su manejo? A ver, lo que se ha llamado el síndrome de la cabaña, yo lo podría llevar al riesgo asociado al confinamiento en general, ¿ya? Lo ideal sería tener cabañas grandes, digamos. Si uno piensa, yo creo que ha sido muy importante ver que hay población nuestra que vive en una familia completa o 2 familias en 40 metros cuadrados, efectivamente, y no hablo de una casa de 400 metros, pero una casa de 100 metros ya es bastante más vivible, por así decirlo. Entonces, yo creo que el primer punto es que nuestro plan de desarrollo en vivienda, en áreas verdes, porque uno hizo una vivienda a 40 metros, pero si tienes una vivienda a 40 metros y tienes un patio de 200 metros, la verdad es que compensa. Yo creo que eso es súper, súper importante desde ese punto de vista. Es un factor estrictamente material, pero también hay un aspecto que es más bien ambiental. Yo puedo vivir en una casa enorme y estar con la sanción de confinamiento, restricción, un espacio muy pequeño, pero además con una situación tensa de relación entre las personas. Es decir, la prevención de que se ocurra este tipo de síndrome es tener lugares más amplios, tener formas de compartir adecuadas y además estar fuera de la cabaña. ¿Cómo se hace eso? Que significa que si estamos 4 personas en relación muy directa, nos relacionamos entre nosotros, pero estamos en relación con otras personas por estos medios que tenemos hoy en día, ¿ya? Piensen ustedes que en los años 60 en la psiquiatría a nivel mundial se ocupó de este tema en situaciones extremas, por ejemplo, para pensar lo que podía pasar en estadías en la Antártica o en viajes espaciales, hacer pruebas, por ejemplo, de confinamiento extremo, personas sin contacto exterior, sin luz, sin sonido, etc. Lo que hay es psicosis. Cuando uno hace una deprivación ambiental extrema, se llega a la psicosis en la mayor parte de la gente. Lo que llamamos el síndrome de la cabaña, desde ese punto de vista, es afortunadamente una situación no tan extrema, pero que va en ese sentido. Debemos prevenirla, solucionarlo y evitarla lo más posible. Otra consulta. Considerando los factores externos asociados al COVID-19, ¿cuánto más tiempo de recuperación cree usted que se necesitará en los trastornos de salud mental? Muy, muy buena pregunta. Piensen ustedes que por definición uno ha dicho la persona que ya está 2 semanas asintomática o con síntomas leves está lista y vuelve. No sabemos. Hemos visto personas que tuvieron cuadros casi asintomáticos, muy leves, que tuvieron 2 semanas y al mes que volvieron, mes y medio, se sienten mal físicamente, desanimados, con disnea rara, etcétera, etcétera. Podemos suponer que efectivamente, incluso en casos leves, este virus es capaz de generar un impacto sistémico muy importante y que eso, obviamente, ese impacto sistémico incluye al sistema nervioso e incluye un impacto psicológico también, ¿ya? Por otro lado, en el otro punto, los pacientes graves, el paciente que ha estado intubado, que ha estado en prono, etcétera, etcétera, es una persona que va a requerir rehabilitación física y mental por meses. Eso es así, se está viendo. Incluso casos intermedios, gente que tuvo apenas una neumonía, entre comillas, o algo por el estilo,
Se han visto pacientes, personas, digamos, que quedan semanas y semanas con disnea, con sensación de fragilidad física y psíquica, y no sabemos hoy en día si eso es puramente una reacción psicológica o psicosocial o si tiene bases biológicas. Yo creo que tiene bases biológicas también a propósito de todo el tema inflamatorio que comentaba anteriormente. Yo creo que este es un virus, y lo sabemos, las enfermedades virales son capaces de provocar, por ejemplo, ustedes saben que el así llamado síndrome de fatiga crónica tiene dos vertientes, una que es casi puramente psicológica y otra que es postviral. Hay virus como la enfermedad de Lyme, por ejemplo, que no es un virus probablemente tal, digamos, una bacteria, pero es capaz de provocar un compromiso psicofísico crónico incluso. Entonces, esto está en estudio y hay que partir de la base que este virus es capaz de provocar reacciones después de la emergencia médica o grave o suave que haya tenido o del periodo viral, un estado postviral que es variable. Yo no tengo certeza de cómo es, pero creo que de manera presento antecedentes a este respecto y vamos a poder delimitarlo posteriormente. Perfecto. Doctor, si me permite, agregué una pregunta más, porque le había dicho que eran 3. Adelante, encantado. Hay una de Jimena Bielma que seguramente usted lo mencionó. ¿Quiénes ejercen la consejería? ¿Cómo? Perdón. ¿Quiénes ejercen la consejería? Que usted lo mencionó. Perfecto. La consejería, en general, son un poco olvidados, son cuestiones que en la psiquiatría comunitaria de los 60 se desarrollaron mucho, digamos, y son en el fondo personas con formación en salud mental, profesionales habitualmente, pero a veces son monitores. Pueden ser psicólogos, por supuesto, médicos, psiquiatras, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales, personas con formación, digamos, de manejo de elementos de salud mental, en manejo de psicoeducación, es decir, una multitud de personas que se agrupan, por ejemplo, se podrían ejercerlo en equipos de salud mental que se dedican a la consejería, un policlínico, un hospital, un servicio como el mío, por ejemplo, pero también podrían ser ONG, gente de la comunidad que esté capacitado para ejercerlo. En el fondo es una forma de alivio que está ideal para este tipo de situaciones, digamos. De hecho, es algo que tenemos que hacer en el sentido de formar más gente que puedan ejercer este tipo de consejería y también psicoeducación. Perfecto. Y la última pregunta, doctor, y cuando termine usted, si quiere, se puede despedir de los participantes ya. Existiendo un muy probable daño neurológico cerebral, tanto por la hipoxia como por acción directa del virus sobre el cerebro, ¿hasta qué punto representa la base de trastornos psicológicos o psiquiátricos que se observan hacia adelante? Buena pregunta y buen planteamiento. ¿Por qué? Lo que sabemos hasta ahora es que efectivamente esta enfermedad, digamos, es capaz de producir todo tipo de complicaciones neurológicas. Cerebrovasculares, por ejemplo, encefalíticas, eventualmente meningoencefalíticas también probablemente, pero sobre todo encefalíticas, pero también afecciones que probablemente están mediadas por otra relación con el cerebro, porque son de tipo encefalopática. Las de tipo encefalopática tienen que ver con sustancias tóxicas que se derivan y que hacen impacto en el cerebro, probablemente acción negativa sobre receptores de neurotransmisión a nivel cerebral, y por eso es una enfermedad, como lo sabemos hasta ahora, como otros virus, por ejemplo, que son capaces de producir amplia gama de afectación del sistema nervioso central y, por lo tanto, trastornos neurológicos, psiquiátricos y psicológicos. Y ahí hay que funcionar como una cosa muy importante en medicina. No podemos psicologizar algo hasta que tenemos muy claramente que no está comprometido de lo neurológico y lo psiquiátrico. Equivocarse en ese sentido puede ser tremendamente riesgoso. El ejemplo que yo les comentaba, un paciente que uno dice superó el COVID, se va para la casa y claramente está decaído, desanimado y de repente, no sé, le pasa algo como muy, muy terrible en ese momento y nos damos cuenta que a lo mejor todavía estaba comprometido con conciencia, tenía un cuadro de tipo delirium. El delirium, por ejemplo, en el COVID ya está descrito y tenemos que considerarlo como un cuadro de riesgo de delirium, un cuadro de riesgo de producir encefalitis, como decía anteriormente, un cuadro de riesgo de favorecer cuadros de tipo depresivo. Los cuadros depresivos son siempre psicológicos y neurobiológicos, y también reacciones psicológicas negativas. Y insisto, para calificar algo de una reacción puramente psicológica tenemos que tener total claridad de que el componente médico, neurológico está ya saldado, ya está mejorado. Ante la duda tenemos que pensar que ese paciente sigue con un compromiso sistema nervioso. No sabemos todavía si puede producir deterioro a largo plazo.
el ejemplo que tenemos del HIV es bien importante. El HIV es capaz de producir encefalitis aguda, es capaz de producir encefalopatía aguda, es capaz de producir deterioro y demencia. Este virus, mi impresión es que va por ahí, digamos. Así puede ser de impactante. Perfecto. Doctor, ¿se quiere despedir de los participantes antes que yo cierre? Sí, no, yo quiero agradecerle a usted, a Hugo, y en su nombre a la UMED por el apoyo y la posibilidad, el privilegio de tener esta interacción con colegas, con amigos, con psiquiatras, psicólogos, médicos de distintas especialidades, gente interesada. Para mí, insisto, un privilegio y muy, muy agradecido. Espero que lo más importante es que no perdamos de vista que esto está recién empezando. No quiero ser pájaro ave de mal agüero. Yo mostraba la curva ahí al principio. Espero que las curvas posteriores sean más bajas, sean más a la italiana, por eso actualmente, que más que a la española, digamos. Sin embargo, esas curvas son de trastorno viral propiamente tal. Lo que yo quiero transmitirle es que la oleada de alteración psicológica, mental, desde la afectación a la población general hasta nuestros pacientes con problemas mentales que se están desestabilizando, es algo que está empezando y tenemos mucha necesidad de tener una gran capacidad de prevenir y de tratar lo que se viene. Así que muchas gracias y hasta pronto. Bueno, gracias a usted, doctor. Finalmente, en nombre del laboratorio ITF Labomed, y de quien habla, el gerente de producto Hugo Fuentes, agradecerles a cada uno de ustedes su asistencia a este webinar, agradecer nuevamente al doctor Eugenio Olea. Los invito a participar, los invito también a visitar nuestra página web ITF-Chile, www.itf-medio.cl, y como siempre desearles salud y tranquilidad. Muchas gracias y muy buenas noches. Hasta luego.